Me llamo Elena Morales, tengo 65 años, y lo que te voy a contar cambió mi vida para siempre. ¿Alguna vez has escuchado algo que no debías escuchar? Algo que te hizo darte cuenta de que todo lo que creías sobre las personas que más amas era una mentira. Era una tarde de octubre en la Ciudad de México, de esas tardes donde el aire huele a lluvia que está por llegar. Yo estaba en mi apartamento de la colonia Roma, preparando café de olla como me enseñó mi madre, cuando decidí llamar a mi hijo Diego para confirmar nuestra cena familiar del domingo. Siempre hacíamos esto los domingos desde que enviudé hace 10 años. Era nuestra tradición sagrada. Diego es mi único hijo, un hombre de 42 años, alto como su padre, con esos ojos cafés que siempre me recordaban a Roberto, mi esposo. Después de que Roberto murió de un infarto cuando Diego apenas tenía 32 años, yo me volqué completamente en él y en mi nuera Paloma. ¿Tú también hiciste eso cuando perdiste a alguien importante? ¿Te aferraste a lo que te quedaba de familia como si fuera tu salvavidas? Paloma es una mujer de 38 años, bonita, siempre bien arreglada, con ese cabello negro brillante que usa en un chongo perfecto y esas uñas que parecen salidas del salón cada semana. Desde que se casaron hace 15 años, yo traté de ser la suegra que nunca tuve, la que apoya, la que no se mete donde no la llaman. Marqué el número de Diego mientras revolvía el café con canela. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Bueno, mamá. Su voz sonaba un poco cansada, como siempre después del trabajo en el banco donde es gerente. Hijo, solo quería confirmar lo del domingo. ¿A qué hora quieren que llegue? ¿Llevo algo especial? Ah, sí, mamá, está bien. Como a las 2 está perfecto. No necesitas traer nada. Ya sabes cómo es Paloma con su menú planeado. Platicamos unos minutos sobre cosas sin importancia. Me contó que los niños, Sofía y Mateo, de 12 y 10 años, estaban bien en la escuela. Yo le pregunté por su trabajo, por la casa nueva que habían comprado en Las Lomas con la ayuda del enganche que yo les di. Oye mamá, alguien está tocando la puerta. Te hablo más tarde, ¿sí? Claro, hijo. Dale mis saludos a Paloma. Pero Diego nunca colgó el teléfono. Me quedé ahí, con el teléfono pegado a la oreja, esperando escuchar el tono de línea ocupada. En lugar de eso, escuché pasos acercándose y la voz de Paloma preguntando: ¿Era tu mamá otra vez? ¿Has notado cómo a veces una simple pregunta puede cambiar tu mundo? El tono de Paloma no era normal. No era la voz dulce que siempre usaba conmigo. Era el tono que usas cuando hablas de algo que te fastidia, como cuando hablas del tráfico o de una cuenta que tienes que pagar. Sí, quería confirmar lo del domingo, respondió Diego, y pude escuchar en su voz algo que nunca había detectado antes: hastío. El olor del café con canela llenaba mi cocina. Afuera comenzaron a escucharse los primeros truenos de la tormenta que se acercaba. Yo seguí sosteniendo el teléfono, con el corazón empezando a latir más fuerte. ¿Cuándo le vamos a decir que ya no queremos que venga cada domingo?, preguntó Paloma, y sus palabras me cayeron como un balde de agua helada. ¿Alguna vez has sentido como si te hubieran dado una bofetada sin que nadie te haya tocado? Así me sentí en ese momento. Mi mano tembló y casi se me cae el teléfono. No sé, Paloma. Es mi mamá, respondió Diego, pero su voz no sonaba convincente. Sonaba como cuando él era niño y yo lo cachaba en una mentira. Ay, Diego, no soporto esas cenas eternas. Siempre cuenta las mismas historias de cuando eras niño, siempre opina sobre cómo educamos a los niños, sobre cómo cocino, sobre cómo decoramos la casa. Es como si todavía pensara que esta es su casa. Cada palabra de Paloma era como una aguja clavándose en mi pecho. ¿Tú también has sentido esa sensación cuando alguien que amas habla mal de ti a tus espaldas? Es peor que cualquier dolor físico. Afuera la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando contra las ventanas de mi apartamento. El sonido se mezclaba con los latidos de mi corazón, que sonaban tan fuerte que pensé que se escucharían por el teléfono. Tienes razón, dijo Diego, y esas 2 palabras me destruyeron. A veces se pone muy pesada. Y desde que murió papá, se ha vuelto muy dependiente. Dependiente. Mi propio hijo me llamaba dependiente. Yo, que había trabajado 2 empleos para mantenerlo cuando su padre murió. Yo, que vendí mi carro para pagarle la universidad. Yo, que le di mis ahorros para el enganche de su casa. Y además, continuó Paloma, ahora que tenemos la casa más grande,
No quiero que venga a criticar cómo la decoré o a sugerir cambios como si fuera su hogar. ¿Sabes qué más me molesta?, agregó Diego, y yo me preparé para otro golpe. Que siempre malcría a los niños. Les compra dulces cuando les decimos que no, les da dinero sin preguntarnos. Los está echando a perder. ¿Has notado cómo las personas que amas pueden destruirte con palabras más rápido de lo que tardas en preparar un café? En 5 minutos, toda mi vida de sacrificio se había convertido en una lista de molestias. Pero lo que escuché después fue aún peor. Paloma bajó la voz, como si fuera a contar un secreto muy importante. ¿Y qué opinas de la casa de Valle de Bravo? Mi casa de Valle de Bravo. Mi refugio. El lugar que compré con mis ahorros después de que murió Roberto, donde iba a encontrar paz los fines de semana. La casa que tanto amaban mis nietos, donde les enseñé a nadar en el lago. ¿Qué tiene?, preguntó Diego. ¿No crees que podríamos convencerla de que nos la deje? Digo, ella vive sola en este apartamento. Nosotros la usaríamos mucho más con los niños. El trueno que sonó en ese momento fue tan fuerte que iluminó toda mi cocina. Pero no fue tan fuerte como el ruido que hizo mi mundo al derrumbarse completamente. Es una buena idea, respondió Diego. Podríamos decirle que sería mejor que la propiedad se quedara en la familia. A su edad, ¿realmente necesita una casa tan grande solo para ella? En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero también algo despertó. Algo que había estado dormido durante años de ser la madre abnegada, la suegra complaciente, la abuela que siempre dice que sí. Colgué el teléfono en silencio, sin hacer ruido. Me quedé ahí parada en mi cocina, escuchando la lluvia, oliendo el café que ya se había enfriado, sintiendo como mi vida tal como la conocía llegaba a su fin. Pero lo que ellos no sabían era que esa llamada accidental no solo había revelado sus verdaderas intenciones. También había despertado en mí algo que creían que ya no existía, mi instinto de supervivencia. Y lo que hice después los dejó sin palabras a todos. Esa noche no pude dormir. ¿Has pasado una de esas noches donde das vueltas en la cama como pollo rostizado, pensando una y otra vez en algo que te lastimó? Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Paloma diciendo no soporto esas cenas eternas y la de Diego respondiendo tienes razón. Me levanté a las 3 de la madrugada y me preparé un té de manzanilla, de esos que te tomas cuando el estómago se te hace nudo y sientes que el mundo se te viene encima. La cocina estaba en penumbras, solo iluminada por la luz del refrigerador que zumbaba como un mosquito molesto. El apartamento se sintió diferente, como si hubiera perdido esa calidez de hogar que tanto me había gustado. Mientras esperé a que hirviera el agua, comencé a recordar todo lo que había hecho por Diego desde que era pequeño. ¿Tú también haces eso cuando te lastiman? ¿Te pones a recordar todos los sacrificios que hiciste por esa persona, como si fueras contando las cuentas de un rosario? Recordé cuando Diego tenía 8 años y se enfermó de bronquitis. Yo trabajaba en una tienda de ropa durante el día y limpiaba oficinas en las noches para poder pagar sus medicinas. Roberto todavía vivía, pero su sueldo de chofer de camión apenas nos alcanzaba para la renta y la comida. Durante 2 semanas, no dormí más de 3 horas seguidas, cuidándolo, dándole sus jarabes, llevándolo al doctor. También recordé cuando murió Roberto. Diego tenía 32 años. Ya estaba casado con Paloma, pero el golpe fue terrible para él. Durante meses vino a llorar a mi cocina, sentado en esa misma mesa donde yo entonces tomaba mi té. Mamá, no sé cómo voy a salir adelante, me decía. Papá era mi ejemplo, mi guía. Yo le daba consejos, lo consolaba, le preparaba sus comidas favoritas. Cuando él y Paloma tuvieron problemas para comprar su casa, ¿qué hice? Saqué todos mis ahorros, los que había guardado centavo por centavo durante años, y les di los 200,000 pesos para el enganche. ¿Has hecho eso alguna vez? ¿Has vaciado tu cochinito para ayudar a tus hijos, pensando que es tu deber, que es lo que hacen las madres que aman? Yo pensé que estaba invirtiendo en su felicidad, en el futuro de mis nietos. Pero aparentemente, todo eso se había convertido en una carga para ellos. Él te sabía amargo, a pesar de que le puse 2 cucharadas de miel. Todo me sabía amargo esa noche. Afuera se escuchaban los sonidos de la ciudad que nunca duerme, algún carro que pasaba de vez en cuando, el ladrido lejano de un perro, el silbato del sereno haciendo su ronda. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho, investigar un poco más sobre la situación financiera de Diego y Paloma. No es que fuera entrometida,
pero algo me decía que había más de lo que había escuchado en esa llamada. ¿Tú también tienes esa intuición de madre que te dice cuando algo no está bien? Me acordé de que Diego había mencionado hacía unas semanas que habían tenido algunos gastos inesperados en la casa nueva. Ya sabes cómo son estas casas grandes, mamá. Siempre hay algo que arreglar, me había dicho. Pero entonces, pensándolo bien, había sonado preocupado, no solo cansado. Decidí llamar a mi compadre Aurelio, que trabajaba en el mismo banco que Diego pero en otra sucursal. Aurelio y yo nos conocíamos desde hacía más de 20 años, desde que nuestros hijos estudiaron juntos la primaria. Era un hombre de confianza, de esos que todavía existían, con bigote canoso y una panza que hablaba de su amor por los tacos de carnitas. Elena, ¿cómo estás, comadre? Me saludó con esa voz ronca que tenía desde que dejó de fumar hacía 5 años. Bien, Aurelio. Oye, ¿tú sabías algo de cómo le iba a Diego en el banco? Solo por curiosidad de madre, ya sabes. Aurelio se quedó callado un momento. Ese silencio que te dice que la persona del otro lado sabe algo pero no sabe si debe contártelo. ¿Por qué preguntas, comadre? Es que lo había visto un poco preocupado últimamente. Como estresado. Pues mira, Elena, no debería decirte esto, pero Diego pidió un préstamo personal hacía unos meses. Un préstamo grande. Y por los comentarios que había escuchado, parecía que él y Paloma se habían metido en algunos gastos que no pudieron cubrir. Mi corazón se hundió como piedra en el lago. ¿Has sentido esa sensación cuando confirmas algo que no querías saber? Es como cuando sospechas que tu esposo te engaña y finalmente encuentras la evidencia. Duele, pero al mismo tiempo te da claridad. ¿Qué tipo de gastos?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. No supe exactamente, pero creí que tenía que ver con la casa nueva. Ya sabes cómo son las mujeres cuando se mudan a un lugar más elegante. Quieren que todo esté perfecto, y eso cuesta dinero. Paloma. Su obsesión por aparentar, por tener todo igual que sus amigas de las lomas. Los muebles nuevos, la decoración de revista, la camioneta del año. Todo para mantener una imagen que no podían costear. ¿Y el préstamo se lo aprobaron?, pregunté, sintiendo como se me hacía un nudo en el estómago. Sí, pero con intereses altos. Y por lo que supe, ya iban un poco retrasados en los pagos. Ahí estaba la verdad. No querían deshacerse de mí solo porque les molestara mi presencia. Me querían fuera de sus vidas para poder quedarse con mis propiedades y resolver sus problemas de dinero. Mi apartamento en la Roma Norte, que valía más de 3 millones de pesos, y mi casa de Valle de Bravo, que valía otros 2 millones. ¿Has descubierto alguna vez que las personas que creías que te amaban en realidad solo te veían como una solución a sus problemas? Es una de las traiciones más dolorosas que existen, porque te das cuenta de que nunca te vieron como persona, sino como un recurso. Colgué el teléfono con Aurelio y me quedé sentada en mi sala, mirando las fotos familiares que tenía en la repisa. Diego graduándose de la universidad, su boda con Paloma, el nacimiento de Sofía y Mateo. En todas esas fotos yo estaba sonriendo, orgullosa, feliz de ser parte de esa familia. Pero entonces me di cuenta de que en realidad había sido la banca del Monopoly familiar. Había estado ahí para cuando necesitaran dinero, para cuando necesitaran ayuda, para cuando necesitaran una niñera gratuita. Y cuando ya no fuera útil, me descartarían como se descarta un electrodoméstico viejo. El teléfono sonó y vi en la pantalla el nombre de Diego. Por primera vez en mi vida, no contesté una llamada de mi hijo. Lo dejé sonar hasta que se fue al buzón de voz. Luego volvió a sonar. Y otra vez. Al tercer intento, finalmente contesté. Mamá, ¿por qué no contestabas? Me tenías preocupado. Su voz sonó normal, cariñosa, como si la conversación del día anterior nunca hubiera pasado. Como si no hubiera estado planeando desarmarme de mi vida y mis bienes. Estaba ocupada, hijo, respondí, sorprendiéndome de lo calmada que había sonado mi propia voz. ¿Todo bien? ¿Te oyes rara? ¿Rara? Claro que me oía rara. Acababa de descubrir que mi propia familia me había visto como un obstáculo y una alcancía al mismo tiempo. Todo perfecto, Diego. Solo estaba pensando en algunas cosas. Bueno, te hablo para confirmar lo del domingo. Paloma ya tiene todo listo. Lo del domingo. La cena familiar donde seguramente comenzarían a ejecutar su plan para convencerme de regalarles mis propiedades.
donde me tratarían con esa dulzura falsa mientras tramaban cómo deshacerse de mí. Claro, hijo. Ahí estaré. Pero mientras colgué el teléfono, una sonrisa extraña se dibujó en mi rostro. Porque ellos no sabían que yo ya conocía su juego. Y estaba a punto de cambiar las reglas completamente. El domingo llegó como un verdugo vestido de fiesta. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de ir a un lugar sabiendo que algo malo va a pasar, pero tienes que fingir que todo está normal? Esa mañana me desperté con el estómago revuelto, como si hubiera comido algo en mal estado, aunque sabía perfectamente que era mi corazón el que estaba enfermo. Me arreglé con especial cuidado, como soldado que se prepara para la batalla. Me puse mi vestido azul marino, el que Diego siempre decía que me hacía ver elegante, y mis aretes de perlas, los que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario de bodas. Si iba a ser la última cena familiar, al menos me vería digna. El camino a las lomas se me hizo eterno. Cada semáforo, cada vuelta, cada calle me acercaba más a esa casa que había ayudado a comprar y donde ahora me sentía como invasora. La casa era hermosa, lo admito, con su fachada de cantera y su jardín perfectamente cuidado por el jardinero que visitaba 2 veces por semana. Una casa que gritaba: aquí vive gente exitosa desde la banqueta. Toqué el timbre a las 2 en punto, como habíamos acordado. Escuché los pasos apresurados de mis nietos corriendo hacia la puerta, y por un momento mi corazón se llenó de esa alegría pura que solo ellos podían darme. «Abuela Elena», gritó Sofía, mi nieta de 12 años, una niña alta para su edad, con el cabello largo y castaño como el mío cuando era joven, y esos ojos vivaces que todo lo observan. Se colgó de mi cuello con esa fuerza que tienen los niños cuando de verdad te quieren. «Trajiste dulces», exclamó Mateo, mi nieto de 10 años, un niño gordito y sonriente, con los cachetes colorados y una sonrisa que podía derretir hasta el corazón más frío. Siempre era lo primero que preguntaba, como si yo fuera la dulcería móvil en persona. «Por supuesto que traje dulces», les dije, sacando de mi bolsa esos caramelos de tamarindo que tanto les gustaban. «Pero primero saluden bien a su abuela». Los abracé fuerte, respirando el olor a champú de bebé mezclado con esa energía única que tienen los niños. En ese momento pensé, ellos no tienen la culpa de nada. Ellos me aman de verdad, sin condiciones, sin intereses. ¿Has sentido alguna vez ese amor puro e inocente que te recuerda por qué vale la pena vivir? Diego apareció en la puerta del jardín, vestido con esa camisa blanca que le daba un aire de ejecutivo exitoso. Se veía relajado, como si fuera un domingo normal, como si no hubiera estado planeando deshacerse de mí toda la semana. «Mamá, qué bueno que llegaste», me dijo, dándome un beso en la mejilla. Su colonia olía cara, de esa que se compra en los centros comerciales elegantes. «Paloma está terminando de preparar la comida. Hizo tu pollo en mole favorito». Mi pollo en mole favorito. Qué irónico que preparara mi platillo preferido el mismo día que probablemente comenzarían a ejecutar el plan para alejarme de sus vidas. ¿No te parece curioso cómo la gente te trata mejor cuando está a punto de traicionarte? Entramos a la sala, decorada con esos muebles modernos que había visto en las revistas de decoración que Paloma compraba religiosamente cada mes. Todo era beige y dorado, muy elegante, muy frío. Nada que ver con la calidez de mi apartamento en la Roma, donde cada mueble tenía una historia, un recuerdo. Paloma salió de la cocina limpiándose las manos en su delantal, que por supuesto hacía juego con los manteles y las cortinas. Era una mujer que cuidaba cada detalle de su apariencia y su casa como si fuera una obra de arte. Tenía el cabello recién peinado en el salón, las uñas perfectas, y esa sonrisa que había practicado frente al espejo. «Elena, querida, qué gusto verte», me dijo, dándome 2 besos al aire, de esos que no tocan realmente tu cara. «Espero que tengas hambre, porque hice mucha comida». «Siempre tienes hambre cuando vienes aquí, ¿verdad, abuela?», dijo Sofía, inocentemente, y yo me pregunté si ya había empezado la manipulación sutil para hacerme ver como la abuela glotona que siempre está pidiendo comida. Nos sentamos a la mesa del comedor, una mesa de madera maciza que podría alimentar a un ejército. Los niños me contaron sobre la escuela, sobre sus maestros, sobre sus amigos. Diego habló de su trabajo en el banco, de algunos clientes importantes que había conseguido. Paloma habló de la nueva decoradora que había contratado para cambiar los muebles de la recámara principal. Todo sonaba normal, como cualquier cena familiar. Pero yo estaba ahí sentada como detective encubierto,
analizando cada palabra, cada gesto, cada mirada que intercambiaban Diego y Paloma. ¿Has estado alguna vez en una situación donde sabes algo que los demás no saben que tú sabes? Es como ver una obra de teatro donde conoces el final trágico, pero los actores siguen actuando como si fuera una comedia. El pollo en mole estaba delicioso, lo reconozco. Paloma sabía cocinar, eso no se lo podía negar. Pero cada bocado me sabía a despedida, como la última cena de un condenado a muerte. Mamá, dijo Diego, limpiándose la boca con la servilleta de tela bordada, Paloma y yo hemos estado pensando en algunas cosas. Ahí venía. El momento que había estado esperando toda la semana. Mi corazón comenzó a latir más fuerte, pero mantuve mi cara de abuela tranquila y sonriente. ¿De qué cosas, hijo? Pues, ya sabes que los niños están creciendo, que necesitan más espacio para sus actividades, comenzó Paloma, con esa voz dulce que usan las víboras antes de morder. Y hemos pensado que tal vez podrías considerar, bueno, prestarnos la casa de Valle de Bravo los fines de semana. ¿Prestarnos? ¿Qué palabra tan interesante eligió? No regalarnos, no vendernos, sino prestarnos, como si fuera algo temporal, algo inocente. ¿Prestarles la casa?, pregunté, fingiendo sorpresa. Es que los niños la adoran tanto, continuó Diego, y nosotros podríamos darle mejor uso. Tú casi no vas, mamá. Solo de vez en cuando. Y sería tan bueno para su educación, agregó Paloma, que crecieran en contacto con la naturaleza, que aprendieran a valorar las cosas bonitas de la vida. Mateo y Sofía me miraban con esos ojos brillantes, emocionados con la posibilidad de tener la casa del lago para ellos solos los fines de semana. Ellos no entendían que sus padres me estaban pidiendo que les regalara mi refugio, mi santuario, el lugar donde iba a sanar mi alma cuando Roberto murió. Suena interesante, dije, tomando un sorbo de agua. Déjenme pensarlo. Vi cómo Diego y Paloma intercambiaron una mirada de triunfo, como si ya hubieran ganado la primera batalla. Pensaron que había sido fácil, que la vieja Elena era tan manipulable como siempre. Pero lo que no sabían era que mientras ellos planeaban quitarme mi casa, yo ya había comenzado a planear algo mucho más grande. Algo que los dejaría sin palabras y sin casa. El postre estaba delicioso, pero yo ya tenía un sabor diferente en la boca. El sabor de la venganza que se cocina a fuego lento. Y al día siguiente comenzaría a servirla. El lunes por la mañana me desperté con una claridad mental que no había tenido en años. ¿Has experimentado alguna vez ese momento cuando después de una tormenta emocional, de repente todo se ve más claro? Es como cuando limpias los lentes empañados y puedes ver perfectamente otra vez. Mientras me preparaba un café bien cargado, de esos que te despiertan hasta el alma, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No iba a quedarme sentada esperando a que Diego y Paloma ejecutaran su plan. Si querían jugar ajedrez conmigo, yo les iba a enseñar lo que era una verdadera estratega. A las 9 de la mañana marqué el número del licenciado Manuel Aguilar, mi abogado de confianza desde hacía más de 15 años. Manuel era un hombre de unos 60 años, calvo como billar de cantina, pero con una mente más afilada que cuchillo de carnicero. Lo había conocido cuando Roberto y yo compramos nuestro primer apartamento, y desde entonces se había encargado de todos nuestros asuntos legales. Elena, qué gusto escucharte, me saludó con esa voz grave que imponía respeto en cualquier juzgado. ¿En qué te puedo ayudar? Manuel, necesito verte urgentemente. Es sobre mis propiedades. Hubo una pausa. Manuel tenía esa habilidad de detectar la urgencia en la voz de sus clientes, como doctor que reconoce los síntomas de una enfermedad grave. ¿Hay algún problema, Elena? Digamos que necesito proteger mis bienes de personas que podrían querer aprovecharse de mí. Entiendo perfectamente. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? Tengo tiempo a las 4. La oficina de Manuel estaba en la Colonia del Valle, en un edificio de esos antiguos pero elegantes, con elevador de metal dorado y pasillos que olían a cera para pisos y papel viejo. Su secretaria, doña Carmen, una mujer mayor con lentes colgados de una cadena dorada, me recibió como siempre, con esa sonrisa que dice aquí resolvemos problemas. Manuel me hizo pasar a su oficina, llena de libros de leyes desde el suelo hasta el techo, con ese escritorio de madera maciza donde había resuelto tantos problemas legales que ya había perdido la cuenta. El olor a tabaco de pipa, aunque él ya no fumaba, seguía impregnado en las paredes como un fantasma del pasado.
Cuéntame qué está pasando, Elena, me dijo, acomodándose los lentes y tomando una pluma dorada, de esas que usan los abogados importantes. Le conté toda la historia. La llamada accidental, la conversación de Diego y Paloma, mis sospechas sobre sus problemas financieros, la petición inocente de prestarles la casa de Valle de Bravo. Manuel me escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando, asintiendo con la cabeza como si hubiera visto este tipo de situaciones miles de veces. ¿Has notado cómo los buenos profesionales nunca se sorprenden con nada? Manuel no parpadeó ni una sola vez mientras le contaba cómo mi propia familia planeaba despojarme de mis bienes. Elena, me dijo cuando terminé mi relato, lamentablemente lo que me cuentas es más común de lo que piensas. El abuso patrimonial por parte de familiares es una epidemia silenciosa en este país. ¿Abuso patrimonial?, pregunté, aunque ya me imaginaba lo que significaba. Exacto. Cuando los familiares presionan, manipulan o engañan a una persona mayor para que les transfiera sus bienes. A veces lo hacen gradualmente, a veces de golpe, pero siempre aprovechándose de la confianza y el amor que les tienen. Escuchar esas palabras me dolió, pero también me liberó. No estaba loca, no estaba exagerando. Lo que Diego y Paloma querían hacer tenía nombre y apellido, y era un delito. ¿Qué puedo hacer para protegerme?, pregunté, sintiendo por primera vez en días que tenía el control de la situación. Manuel sonrió, esa sonrisa que ponen los abogados cuando saben exactamente cómo resolver un problema complicado. Tenemos varias opciones, Elena. Podemos crear un fideicomiso irrevocable para tus propiedades, modificar tu testamento con cláusulas específicas de protección, e incluso considerar cambiar la titularidad de algunos bienes. Explícame como si fuera niña de primaria, le dije, porque los términos legales siempre me habían sonado a chino. Es simple. Un fideicomiso es como poner tus propiedades en una caja fuerte que solo tú puedes abrir. Nadie más puede tocarlas, ni siquiera si te presionan o te manipulan. Es como tener un bodyguard legal para tus bienes. La idea me gustó. Un bodyguard para mis propiedades sonaba exactamente a lo que necesitaba. ¿Y si yo quiero vender algo? ¿Puedo? Por supuesto. Tú sigues siendo la beneficiaria y puedes tomar todas las decisiones. Pero nadie más puede forzarte a hacer nada con tus propiedades. Pasamos las siguientes 2 horas revisando todos mis bienes. El apartamento en la Roma Norte, valuado en 3,5 millones de pesos. La casa de Valle de Bravo, valuada en 2 millones. Mis ahorros en el banco, mis inversiones, incluso mi carro. Todo quedó protegido bajo figuras legales que ni el mismo Diego, con toda su experiencia bancaria, podría tocar. ¿Cuánto tiempo tardas en tener todo listo?, pregunté. Dame una semana. Pero Elena, hay algo más que deberías considerar. ¿Qué cosa? Si realmente quieres protegerte completamente, podrías considerar desaparecer por un tiempo. La palabra desaparecer sonó en mi cabeza como una campana. ¿Desaparecer? Yo, Elena Morales, la que nunca había faltado a una cena familiar en 10 años. ¿Desaparecer cómo? Cambiar de domicilio sin avisar, cortar comunicación temporal, incluso cambiar tu rutina completamente. Es una estrategia legal perfectamente válida. Una persona adulta tiene derecho a cambiar de vida cuando quiera. ¿Has pensado alguna vez en desaparecer? En comenzar de cero, en un lugar donde nadie te conozca, donde puedas ser quien realmente eres sin las expectativas y manipulaciones de otros? ¿Es legal?, pregunté, sintiendo una emoción extraña, como cuando era niña y planeaba escaparme de casa para unirme al circo. Completamente legal. Tienes derecho a vivir donde quieras, con quien quieras, y como quieras. Nadie puede obligarte a mantener contacto con familia que te está dañando. Salí de esa oficina sintiéndome como superhéroe que acaba de descubrir sus poderes. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Diego y Paloma creían que estaban jugando con una viejita indefensa, pero estaban a punto de descubrir que habían despertado a una mujer que sabía defenderse. Esa noche, mientras cenaba sola en mi apartamento, comencé a hacer una lista. No una lista de compras, sino una lista de todo lo que necesitaba para mi nueva vida. Porque sí, había decidido desaparecer. Pero antes de irme, les iba a dar a Diego y Paloma exactamente lo que se merecían. Una lección que nunca olvidarían. El teléfono sonó. Era Diego. Por primera vez en mi vida,
Dejé que se fuera al buzón de voz sin contestar, sonriendo mientras escuchaba su mensaje preocupado. La partida de ajedrez había comenzado, y yo acababa de hacer mi primer movimiento. Una semana después de mi reunión con Manuel, el jueves por la tarde, estaba en mi cocina preparando agua de Jamaica cuando sonó el timbre de mi apartamento. No esperaba a nadie, y por un momento pensé que sería el repartidor de gas o tal vez algún vecino. Pero cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara con Paloma. Estaba impecablemente vestida, como siempre, con un traje sastre color beige que gritaba dinero, sus tacones altos que hacían eco en el pasillo, y esa bolsa de marca que costaba más que el sueldo de 3 meses de una empleada doméstica. Pero había algo diferente en su rostro, una tensión alrededor de los ojos que delataba que no venía de visita social. «Elena, espero no molestarte», me dijo con esa sonrisa que ya conocía perfectamente, la que usaba cuando quería algo. «¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». ¿Has tenido alguna vez la sensación de que alguien viene a tu casa con intenciones ocultas? Es como cuando el vendedor toca tu puerta y dice que solo quiere platicar, pero sabes que viene a venderte algo que no necesitas. Por supuesto, pasa, le dije, haciéndome a un lado. ¿Gustas un café? No, gracias. Esto no me va a tomar mucho tiempo. Se sentó en el sillón de la sala sin esperar invitación, cruzando las piernas con esa elegancia calculada que había perfeccionado durante años. Yo me senté frente a ella, sintiéndome como la protagonista de una película de suspense que está a punto de descubrir quién es el verdadero villano. «Elena», comenzó, ajustándose una pulsera dorada que brillaba bajo la luz de la lámpara, «he estado pensando mucho en nuestra conversación del domingo pasado. Sobre la casa de Valle de Bravo». «Ah, sí», respondí, fingiendo que apenas me acordaba. «¿Qué pensaste?» «Bueno, creo que no fui muy clara con mis intenciones. Cuando dije prestar, en realidad me refería a algo más permanente». Ahí venía. El momento que había estado esperando toda la semana. Paloma finalmente iba a mostrar sus verdaderas cartas, sin Diego presente para moderar sus palabras. «¿Permanente?», pregunté, inclinándome hacia adelante como si estuviera muy interesada. «Mira, Elena», dijo, y su voz cambió completamente. Se volvió más directa, más fría, como ejecutiva cerrando un negocio. «Seamos honestas. Tú tienes 65 años, vives sola, casi no usas esa casa. Nosotros tenemos 2 niños que podrían crecer disfrutándola, aprendiendo a valorar las cosas buenas de la vida. ¿Has notado cómo la gente usa tus propios nietos para manipularte? Es uno de los trucos más sucios que existen, porque saben que no puedes decir que no a algo que supuestamente es por el bien de los niños. Además», continuó, mirándose las uñas perfectamente manicuradas, «mantener una propiedad así es muy caro. Los impuestos, el mantenimiento, la seguridad. Para ti debe ser una carga financiera enorme». «Una carga. Mi refugio, mi santuario, el lugar donde lloré la muerte de Roberto, se había convertido en una carga en la boca de mi nuera. No me resulta tan caro», respondí calmadamente. Paloma frunció el ceño ligeramente, como si no hubiera esperado resistencia. «Elena, creo que no me estás entendiendo. Diego y yo hemos estado revisando nuestras finanzas, planeando el futuro de los niños. Esa casa nos vendría perfecta para establecer un patrimonio familiar sólido». «¿Un patrimonio familiar?», pregunté, sintiendo como la indignación comenzaba a hervirme en el pecho. «Exacto. Imagínate, podríamos remodelarla, modernizarla, hacerla realmente especial. Tú podrías seguir visitándonos cuando quisieras, por supuesto. Visitarlos. En mi propia casa. Como si fuera la invitada en lugar de la dueña». «¿Y qué opina Diego de esto?», pregunté, aunque ya sabía perfectamente la respuesta. «Diego está completamente de acuerdo. De hecho, él fue quien sugirió que viniera a hablar contigo directamente, de mujer a mujer». «¿De mujer a mujer?». Qué interesante forma de decir mandé a mi esposa a hacer el trabajo sucio porque yo soy demasiado cobarde para pedirle directamente a mi madre que me regale su casa. «Paloma», le dije, levantándome para servirme un vaso de agua, «más que nada para ganar tiempo, lo que me estás pidiendo es que te regale mi casa». «No lo veas como regalar», respondió rápidamente, «véelo como una inversión en el futuro de tus nietos». Ahí estaba otra vez,
usando a Sofía y Mateo como escudo para su ambición. ¿Has visto cómo los manipuladores siempre encuentran una forma de hacer ver sus intereses egoístas como si fueran actos de amor por otros? ¿Y si no acepto?, pregunté, volviéndome a sentar y mirándola directamente a los ojos. Por primera vez desde que llegó, Paloma se vio incómoda. Se movió en el sillón y su sonrisa perfecta se tambaleó un poco. Bueno, esperemos que no sea el caso. Sería muy triste que hubiera tensiones familiares por algo que podríamos resolver fácilmente. ¿Tensiones familiares? ¿Era una amenaza velada? ¿Me estaba diciendo que si no les daba mi casa, me alejarían de mis nietos? ¿Qué tipo de tensiones?, pregunté, sintiendo como mi temperatura subía grado por grado. Elena, no quiero sonar dramática, pero Diego y yo hemos estado hablando sobre límites familiares saludables. Límites familiares saludables. ¿Qué forma tan elegante de decir si no nos das lo que queremos, te cortamos de nuestras vidas? ¿Límites como cuáles?, insistí. Paloma respiró profundo, como si estuviera a punto de decir algo que había estado ensayando frente al espejo. Mira, Elena, eres una mujer maravillosa, pero a veces puedes ser un poco intensa. ¿Intensa? ¿Por querer ser parte de la vida de mi familia? ¿Por amar a mis nietos? ¿Por opinar sobre su educación después de haber criado exitosamente a su padre? ¿Intensa cómo?, pregunté, sintiendo que estaba a punto de explotar pero manteniendo la voz controlada. Bueno, siempre tienes opiniones sobre cómo criamos a los niños, sobre cómo decoramos la casa, sobre lo que cocinamos. Los niños están empezando a notar estas fricciones. Los niños. Otra vez usando a mis nietos para justificar su crueldad. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No de tristeza, sino de claridad absoluta. Me di cuenta de que esta mujer había venido a mi casa, se había sentado en mi sala, y me estaba chantajeando descaradamente. Paloma, le dije, levantándome lentamente, creo que es hora de que seas completamente honesta conmigo. ¿A qué te refieres?, preguntó, parpadeando rápidamente. Me refiero a que dejes de usar a mis nietos como excusa para tu ambición. Me refiero a que admitas que tú y Diego necesitan mi casa para resolver sus problemas de dinero. La cara de Paloma se puso blanca como papel. Por un momento, la máscara de elegancia se le cayó completamente. No sé de qué hablas, murmuró. Hablo de que sé perfectamente que pidieron un préstamo que no pueden pagar. Hablo de que necesitan dinero rápido y creen que la vieja Elena es tan tonta que les va a regalar sus propiedades. Paloma se puso de pie abruptamente, agarrando su bolsa como si fuera un arma. Elena, creo que estás confundida. Nadie te está presionando para nada. ¿No? Sonreí, y por primera vez en días me sentí completamente en control. Entonces no hay problema si digo que no, ¿verdad? Por supuesto que no hay problema, respondió, pero su voz tembló ligeramente. Perfecto. Entonces mi respuesta es no. No les voy a regalar mi casa, no les voy a prestar mi casa, y no van a manipularme con amenazas sobre límites familiares, punto. Paloma caminó hacia la puerta con pasos rígidos, pero antes de salir se volteó hacia mí. Elena, espero que no te arrepientas de esta decisión. La única de la que me arrepiento, le dije, es de haber tardado tanto en darme cuenta de quién eres realmente. Cuando cerré la puerta detrás de ella, me recargué contra ella y sonreí. La guerra había comenzado oficialmente. Y ellos no tenían idea de lo que venía. No tuve que esperar mucho para ver las consecuencias de mi conversación con Paloma. Al día siguiente, viernes por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente mis huevos rancheros y veía las noticias, sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Diego, y por el tono insistente del timbre, sabía que no venía con buenas intenciones. ¿Has notado cómo puedes saber el estado de ánimo de alguien solo por la forma en que marca tu teléfono? Los llamados normales suenan tranquilos, pero los llamados de enojo tienen esa insistencia que taladra los oídos. Mamá, me dijo sin siquiera saludar, con esa voz que usaba cuando era niño y le habían dicho que había roto algo en casa de los vecinos. Tenemos que hablar. Buenos días, hijo, respondí, tomando un sorbo de mi café con leche, disfrutando cada segundo de mi calma mientras él se desmoronaba. ¿Cómo amaneciste? No estoy para cortesías, mamá. Paloma me contó lo que pasó ayer. Por supuesto que le contó. Seguramente llegó a su casa echando humo por las orejas,
furiosa porque la vieja Elena se había atrevido a decirle que no. Me imaginé la escena, Paloma quitándose los tacones de una patada, aventando la bolsa sobre el sofá caro, y contándole a Diego con lujo de detalle cómo su mamá la había maltratado. «Ah, ¿sí? ¿Y qué te contó exactamente?», pregunté, fingiendo curiosidad inocente. «Me contó que fuiste muy grosera con ella, que la acusaste de cosas que no son verdad, y que te negaste a escuchar razones sobre la casa». ¿Grosera? ¿Por no regalarle mi propiedad? ¿Por no dejarme chantajear? Qué interesante concepto de grosería tenía mi nuera. «Diego», le dije, dejando mi taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, «tu esposa vino a mi casa a pedirme que le regalara mi casa de Valle de Bravo, me amenazó con alejarme de mis nietos si no aceptaba, y me dijo que soy una carga para su familia. ¿Cuál parte de eso te parece razonable?» «Mamá, estás exagerando. Paloma nunca te amenazó». «¿No? Entonces explícame qué quiso decir con eso de límites familiares saludables y tensiones que podrían afectar a los niños». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Ese silencio incómodo que aparece cuando alguien sabe que lo cacharon en mentiras pero todavía no está listo para admitirlo. «Mira, mamá», continuó Diego, pero ahora su voz sonaba menos segura. «Tal vez Paloma no se expresó de la mejor manera, pero el punto es que estamos tratando de planificar el futuro de nuestros hijos. Y ese futuro requiere que yo me deshaga de mis propiedades. No es deshacerte, es compartir. Es pensar en el bienestar de toda la familia». ¿Has escuchado alguna vez cómo los manipuladores cambian las palabras para hacer ver lo malo como bueno? Robar se convierte en tomar prestado, mentir se convierte en no decir toda la verdad, y despojarte de tus bienes se convierte en compartir. «Diego», le dije, respirando profundo para mantener la calma, «necesito preguntarte algo y quiero que me contestes con honestidad. ¿Están teniendo problemas de dinero?» Otro silencio. Más largo esta vez. Tan largo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. «¿Por qué preguntas eso?», respondió finalmente, y en su voz pude escuchar la culpa como campana sonando a lo lejos. «Porque tu amigo Aurelio me contó sobre el préstamo que pidieron. Porque sé que están retrasados en los pagos. Porque sé que necesitan dinero rápido y creen que yo soy la solución fácil». «¿Hablaste con Aurelio? ¿Andas investigando mi vida privada?». La indignación en su voz me dolió más de lo que esperaba. Mi propio hijo me hablaba como si yo fuera la villana de la historia, cuando ellos eran los que habían estado planeando despojarme de mis bienes. «No andaba investigando nada, Diego. Aurelio me habló porque está preocupado por ti. Y ahora entiendo por qué. Mamá, nuestros problemas financieros no son de tu incumbencia». «¿No son de mi incumbencia?», sentí como la voz se me quebraba un poco. ¿Desde cuándo los problemas de mi hijo no son de mi incumbencia? ¿Desde cuándo necesitar ayuda se convierte en chantajearme para que les regale mis propiedades? «Nadie te está chantajeando», gritó, y por primera vez en años escuché a mi hijo perder completamente el control. «Solo te estamos pidiendo que pienses en alguien más aparte de ti misma». ¿Pensar en alguien más aparte de mí misma? ¿Yo, que había sacrificado toda mi vida por él? ¿Yo, que había trabajado doble turno para pagar sus estudios? ¿Yo, que les había dado mis ahorros para el enganche de su casa? «Diego», le dije, y mi voz salió más fría de lo que pretendía, «voy a colgarte antes de que digas algo de lo que te arrepientas». «Mamá, espera. No hemos terminado de hablar». «Sí hemos terminado. Cuando estés listo para hablarme con respeto, sin gritos, y sin tratarme como si fuera tu enemiga, me llamas». Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cocina, temblando no de miedo sino de furia. El apartamento estaba silencioso, solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario y el murmullo lejano del tráfico en la calle. Por primera vez en mi vida, mi hijo me había gritado. Me había tratado como si yo fuera la mala de la película por no regalar mis propiedades. Me había hecho sentir culpable por proteger lo que tanto trabajo me había costado conseguir. ¿Has sentido alguna vez esa traición que viene de la persona que más amas en el mundo? Es como si te arrancaran el corazón y te lo mostraran todavía latiendo. El teléfono volvió a sonar. «Diego otra vez». Esta vez no contesté. Volvió a sonar. Tampoco contesté. Al tercer intento, decidí apagarlo completamente. Me serví otra taza de café,
pero ya no me sabía igual. Todo sabía amargo, como si la pelea hubiera envenenado hasta el aire de mi cocina. Me senté en mi sala favorita, rodeada de las fotos familiares que de repente me parecían burlas crueles, recuerdos de una felicidad que tal vez nunca había sido real. Entonces recordé las palabras de Manuel: podrías considerar desaparecer por un tiempo. En ese momento, esa idea ya no me parecía una estrategia legal abstracta. Me parecía la única forma de conservar mi dignidad y mi cordura. Me levanté y fui a mi recámara. Del closet saqué una maleta que no había usado desde el viaje que Roberto y yo hicimos a Guadalajara 5 años antes de que muriera. Olía a naftalina y a recuerdos felices, cuando la vida era más simple y mi familia me amaba sin condiciones. Mientras empacaba mis cosas esenciales, mi ropa más cómoda, mis medicinas, algunos libros, me sentí extrañamente liberada. Como cuando terminas una relación tóxica y de repente puedes respirar mejor. ¿Has empacado alguna vez para escapar de tu propia vida? Es aterrador y emocionante al mismo tiempo, como saltar de un paracaídas sin saber exactamente dónde vas a aterrizar. Al día siguiente era sábado. Perfecto para desaparecer sin levantar sospechas inmediatas. Diego y Paloma pensarían que estaba molesta y que se me pasaría para el lunes, como siempre pasaba después de nuestras pequeñas discusiones familiares. Pero esta vez iba a ser diferente. Esta vez, cuando fueran a buscarme, no me iban a encontrar. Y cuando finalmente me encontraran, ya nada iba a ser igual. El sábado por la mañana desperté antes del amanecer, con esa sensación extraña de cuando sabes que tu vida va a cambiar para siempre. Era como la mañana de mi boda con Roberto, cuando me desperté nerviosa pero emocionada, sabiendo que después de ese día ya nada sería igual. A las 5:30 de la mañana ya estaba vestida y con mi maleta lista. Había empacado solo lo esencial: 3 mudas de ropa cómoda, mis medicinas, algunos documentos importantes que guardaba en una carpeta manila, el collar de perlas que Roberto me regaló en nuestro aniversario de plata, y 500,000 pesos en efectivo que tenía guardados en mi caja fuerte para emergencias. ¿Has tenido alguna vez tanto dinero en efectivo en tus manos? Se siente raro, como si estuvieras cargando una bomba que puede explotar en cualquier momento. Pero era mi seguro de independencia, mi boleto hacia la libertad. Antes de salir, dejé una nota sobre la mesa del comedor. Una nota corta, escrita con mi mejor letra, en el papel color crema que usaba para escribir cartas importantes. Me voy por un tiempo a pensar. No me busquen. Estoy bien. Elena. Cerré la puerta de mi apartamento con esa sensación agridulce de cuando terminas un capítulo de tu vida. El pasillo olía a café recién hecho que venía del departamento de Doña Carmen, mi vecina madrugadora, y se escuchaba el murmullo lejano de las noticias matutinas en la televisión de alguien. Mi primer destino era la central de autobuses del norte. Había decidido ir a Querétaro, una ciudad que conocía poco pero que siempre me había parecido tranquila y bonita. Una ciudad donde nadie me conocía, donde podía ser simplemente Elena Morales, no la mamá de Diego, no la suegra de Paloma, no la abuela que estaba siendo chantajeada por su propia familia. El taxi que pedí llegó puntual a las 6. El chofer era un hombre mayor, de unos 70 años, con bigote canoso y esas manos grandes y callosas de quien ha trabajado toda su vida. Se llamaba Don Raúl y tenía esa sabiduría tranquila de la gente que ha visto mucho mundo. ¿Se va de viaje, señora?, me preguntó mientras ponía mi maleta en la cajuela. Sí, le respondí, me voy a comenzar una nueva vida. Don Raúl me miró por el espejo retrovisor y sonrió. Nunca es tarde para empezar de nuevo, señora. Mi difunta esposa siempre decía que la vida nos da segundas oportunidades, pero hay que tener valor para tomarlas. ¿Has conocido alguna vez a esas personas que aparecen en tu vida justo cuando necesitas escuchar algo especial? Don Raúl era una de esas personas, un ángel disfrazado de taxista que me confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. Durante el trayecto a la central, me contó que él también había tenido que empezar de cero cuando tenía 60 años, después de que cerraron la fábrica donde trabajaba. Al principio daba miedo, me dijo, pero resulta que cuando no tienes nada que perder, tienes todo por ganar. La central de autobuses estaba sorprendentemente tranquila para ser sábado por la mañana. El olor a diésel de los camiones se mezclaba con el aroma del café y los tamales de los puestos de comida. Había familias completas esperando con maletas enormes, probablemente regresando a sus pueblos, y algunos viajeros solitarios como yo,
cada uno con su propia historia de escape o aventura. Compré mi boleto para el autobús de las 8 hacia Querétaro. La señorita de la taquilla, una mujer joven con el cabello recogido en una coleta perfecta, me preguntó si quería asiento de ventana. Sí, por favor, le dije. Quería ver el paisaje, ver cómo mi vida anterior se alejaba kilómetro por kilómetro. Mientras esperaba la hora de abordar, me senté en una de esas sillas de plástico duro de la sala de espera y observé a la gente. Una pareja joven se despedía con besos y abrazos interminables, como si uno de los dos se fuera a la guerra. Un señor mayor leía el periódico con esos lentes que se ponen en la punta de la nariz. Una mamá joven correteaba a un niño pequeño que no se estaba quieto ni un segundo. Vida normal. Gente normal viviendo sus vidas normales, mientras yo estaba ahí, a punto de desaparecer de mi propia existencia. A las 7:30 sonó mi teléfono. Diego. Dejé que se fuera al buzón de voz. Volvió a sonar 5 minutos después. Otra vez lo dejé sonar. Sabía que en algún momento tendría que enfrentar su preocupación, su enojo, sus reproches, pero por ahora solo quería disfrutar estos últimos momentos de calma antes de la tormenta. Cuando anunciaron el abordaje para Querétaro, me sentí como niña el primer día de clases en una escuela nueva, nerviosa, emocionada y con ganas de llorar al mismo tiempo. El autobús era de esos modernos, con asientos cómodos y aire acondicionado. Mi compañero de viaje era un hombre de unos 50 años que se presentó como licenciado Martínez y que iba a una conferencia de contadores en Querétaro. Tenía esa personalidad amigable de vendedor profesional, pero no era molesto, sino más bien reconfortante. Cuando el autobús arrancó y comenzamos a alejarnos de la Ciudad de México, sentí una mezcla de alivio y terror. ¿Has tomado alguna vez una decisión tan drástica que no sabes si es la mejor o la peor idea de tu vida? A través de la ventana veía cómo la ciudad se hacía cada vez más pequeña, cómo los edificios altos daban paso a casitas más humildes, cómo el smog gris se convertía en cielo azul limpio. Era como una metáfora visual de lo que estaba haciendo con mi vida, dejando atrás la toxicidad para buscar aire puro. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Diego. Mamá, por favor contéstame. Estoy preocupado. Paloma y yo queremos arreglar las cosas contigo. Arreglar las cosas. Qué fácil sonaba cuando lo escribía en un mensaje. Como si todo el daño emocional se pudiera borrar con unas palabras bonitas y una disculpa conveniente. Apagué el teléfono completamente. Por primera vez en años, iba a estar completamente incomunicada, completamente libre, completamente mía. El licenciado Martínez se había quedado dormido, roncando suavemente con la boca un poco abierta. El paisaje afuera había cambiado completamente. Ahora eran campos verdes, montañas a lo lejos, pueblitos que pasaban como postal mexicana. Cerré los ojos y me permití imaginar mi nueva vida. Un departamento pequeño pero limpio en Querétaro. Tal vez un trabajo de medio tiempo en alguna tienda o ayudando a alguien con sus cuentas. Una vida simple, sin dramas familiares, sin chantajes emocionales, sin tener que demostrarle mi amor a nadie regalándoles mis propiedades. Una vida donde Elena Morales podía ser simplemente Elena. Cuando llegáramos a Querétaro en 3 horas, mi teléfono seguiría apagado, y Diego y Paloma estarían empezando a darse cuenta de que la viejita indefensa había volado del nido. Y lo que no sabían era que esta viejita tenía garras muy afiladas, y apenas estaba empezando a usarlas. El autobús llegó a Querétaro exactamente a las 11 de la mañana. La estación central olía a tortillas recién hechas y a ese aroma particular de las ciudades coloniales, una mezcla de piedra antigua y aire limpio que me recordó inmediatamente porque había elegido este lugar para mi escape. ¿Has llegado alguna vez a un lugar completamente desconocido, sin planes, sin reservaciones, sin saber ni siquiera dónde vas a dormir esa noche? Es aterrador y liberador al mismo tiempo, como saltar al vacío confiando en que vas a aprender a volar antes de tocar el suelo. Mi primera parada fue un hotel pequeño que vi cerca de la estación, el Hotel San Francisco. No era nada lujoso, pero se veía limpio y decente, exactamente lo que necesitaba para mi primera noche como mujer libre. La recepcionista era una señora mayor, de unos 60 años, con el cabello pintado de un rubio que claramente venía de caja pero que le daba un aire jovial y despreocupado. ¿Va a ser solo por una noche?, me preguntó mientras llenaba mi información en el registro. No estoy segura, le respondí con honestidad. Tal vez me quede más tiempo. Depende de cómo me sienta. Doña Esperanza, así se llamaba la recepcionista,
Me miró con esa complicidad que solo tienen las mujeres que han vivido lo suficiente para entender que a veces una necesita cambiar de aire sin dar explicaciones. Pues está en el lugar correcto, señora. Querétaro es perfecto para encontrarse a una misma. Yo llegué aquí hace 15 años huyendo de un marido que me hacía la vida imposible, y mire, aquí sigo, más feliz que nunca. Su historia me dio valor. Si ella había podido reinventarse a los 45 años, yo podía hacerlo a los 65. Mi habitación estaba en el segundo piso, pequeña pero acogedora, con una cama individual cubierta por una colcha de flores azules y una ventana que daba hacia el centro histórico. Podía ver las torres de la iglesia y las casas coloniales pintadas de colores alegres, amarillo, rosa, verde menta. Era como un cuadro de postal mexicana, perfecto para mi nueva vida. Después de instalarme, salí a caminar por las calles empedradas del centro. Querétaro tenía esa magia especial de las ciudades que han sabido conservar su historia sin perder su vitalidad. Las calles estaban llenas de vida, familias paseando después de la misa del domingo, turistas tomándose fotos, vendedores ambulantes ofreciendo elotes y nieves de sabores. Me senté en una banca del jardín principal, frente a la iglesia de San Francisco, y por primera vez en semanas me permití respirar profundo sin sentir esa opresión en el pecho que me acompañaba desde que comenzaron los problemas con Diego y Paloma. Un niño pequeño se acercó corriendo hacia las palomas que picoteaban migajas cerca de mi banca. Su mamá lo siguió gritándole que tuviera cuidado de no caerse. La escena me recordó a Diego cuando tenía esa edad, siempre corriendo, siempre explorando, siempre lleno de alegría inocente. ¿En qué momento ese niño dulce se había convertido en el hombre que me gritaba por teléfono exigiéndome que les regalara mis propiedades? Alrededor de las 2 de la tarde decidí almorzar en un restaurante pequeño que se llamaba La Cocina de la Abuela. El nombre me hizo sonreír irónicamente. Ahí estaba yo, una abuela huyendo de su propia familia, comiendo en un lugar que celebraba a las abuelas. El mesero era un joven moreno de unos 25 años, con esa sonrisa genuina que te hace sentir como en casa. Me recomendó las enchiladas queretanas, un platillo local que no conocía. Están buenísimas, señora. Mi abuela siempre dice que las enchiladas queretanas curan cualquier pena del corazón. ¿Has notado cómo a veces las personas aparecen en tu vida con exactamente las palabras que necesitas escuchar? Ese joven no sabía que yo tenía el corazón roto por la traición de mi familia, pero sus palabras me consolaron más que cualquier sermón o consejo. Las enchiladas estaban deliciosas, bañadas en una salsa roja suave que sabía a hogar y a tradición. Mientras comía, me di cuenta de que por primera vez en meses estaba disfrutando verdaderamente la comida. No tenía el nudo en el estómago que me acompañaba cada vez que pensaba en los problemas familiares. Después del almuerzo caminé por las calles buscando una farmacia para comprar un cargador de teléfono nuevo. Sabía que eventualmente tendría que prender mi teléfono y enfrentar la avalancha de llamadas perdidas y mensajes desesperados, pero por ahora quería seguir disfrutando de mi silencio. En la farmacia, una señora mayor que estaba comprando sus medicinas me reconoció como forastera y comenzó a platicarme sobre los mejores lugares para visitar en Querétaro. ¿Viene usted de turista?, me preguntó. Algo así, le respondí. Estoy explorando la posibilidad de quedarme una temporada. ¡Qué maravilloso! Querétaro es perfecto para las mujeres independientes. Aquí hay muchas señoras que llegaron de otras ciudades y se quedaron para siempre. Es como si la ciudad las adoptara. Sus palabras me llenaron de esperanza. Tal vez si podía construir una nueva vida aquí, lejos de los chantajes emocionales y las manipulaciones. Cuando regresé al hotel, Doña Esperanza me saludó como si fuéramos amigas de toda la vida. ¿Cómo le fue en su primer día de queretana?, me preguntó con una sonrisa cómplice. Mejor de lo que esperaba, le respondí con sinceridad. Oiga, señora Elena, me dijo, no sé cuál sea su historia, pero si necesita a alguien con quien platicar, aquí estoy. A veces una necesita desahogarse con alguien que no la juzgue. Esa noche, acostada en mi cama individual con las sábanas que olían a suavizante de lavanda, me sentí más en paz de lo que había estado en meses. Afuera se escuchaban los sonidos suaves de una ciudad que se iba a dormir, algunos coches lejanos, música saliendo de algún restaurante, el murmullo de gente caminando por las calles empedradas. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla familiar, no me quedé dormida pensando en problemas. Me quedé dormida imaginando posibilidades.
Pero lo que no sabía era que mientras yo soñaba con mi nueva libertad, a 300 kilómetros de distancia, Diego y Paloma acababan de descubrir mi nota. Y su reacción iba a ser mucho más intensa de lo que jamás hubiera imaginado. Algunas veces, cuando creemos que estamos escapando de nuestros problemas, lo que realmente estamos haciendo es obligar a que salgan a la superficie de la manera más explosiva posible. Y mi explosión familiar apenas estaba comenzando. Mientras yo despertaba tranquilamente en mi pequeña habitación de hotel en Querétaro, respirando el aire fresco de mi nueva libertad, a 300 kilómetros de distancia se desataba la tormenta que había estado evitando durante semanas. Diego llegó a mi apartamento el domingo por la mañana con un ramo de flores y una disculpa preparada. Había pasado toda la noche del sábado pensando en nuestra pelea telefónica, sintiéndose culpable por haberme gritado, convenciéndose a sí mismo de que podía arreglar todo con unas palabras bonitas y tal vez invitándome a comer. ¿Has visto alguna vez a alguien prepararse para una disculpa que cree que va a solucionar todo, sin darse cuenta de que ya es demasiado tarde? Es como llegar con paraguas cuando el huracán ya pasó y destruyó la casa. Tocó el timbre 3 veces. Esperó. Volvió a tocar, esta vez más insistente. Cuando no hubo respuesta, usó la copia de mis llaves que le había dado años atrás para emergencias, esas llaves que nunca pensé que usaría para invadir mi privacidad. «Mamá», gritó al entrar, con esa voz que usaba cuando era niño y me buscaba por toda la casa. «Mamá, ¿estás aquí?» El apartamento estaba silencioso, con ese silencio particular de los lugares vacíos. Las cortinas seguían cerradas desde el viernes por la noche, creando una penumbra que hacía todo ver más dramático. En el aire flotaba todavía el aroma de mi perfume favorito, mezclado con el olor a café frío que había quedado en la cafetera. Diego caminó por mi apartamento como detective buscando pistas. Mi cama estaba tendida, pero se veía como si no hubiera dormido nadie ahí. El closet tenía espacios vacíos donde había estado mi maleta y algunas de mis ropas favoritas. En el baño faltaba mi cepillo de dientes y mis medicinas. Fue entonces cuando vio la nota sobre la mesa del comedor. Me voy por un tiempo a pensar. No me busquen. Estoy bien. Elena. ¿Has leído alguna vez una carta que cambió tu mundo en 10 segundos? Una carta tan corta que apenas son unas palabras, pero que tiene el poder de voltear tu vida de cabeza como un terremoto emocional. Diego leyó la nota una vez, 2 veces, 3 veces, como si las palabras fueran a cambiar si las leía de nuevo. Sus manos empezaron a temblar, no de miedo sino de una furia que crecía en su pecho como fuego descontrolado. «No puede ser», murmuró para sí mismo. «No puede haber hecho esto». Inmediatamente llamó a Paloma. Su esposa contestó al segundo timbrazo, con esa voz dulce que usaba los domingos por la mañana cuando estaba relajada. «¿Ya hablaste con tu mamá, amor?», le preguntó. «¿Pudieron arreglar las cosas?». «Paloma», le dijo Diego, y en su voz había una dureza que su esposa nunca había escuchado. «Mi mamá se fue». «¿Cómo que se fue? ¿Se fue a dónde?». «Se fue. Desapareció. Dejó una nota diciendo que se va por un tiempo a pensar y que no la busquemos». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Paloma procesaba la información como computadora que se sobrecarga con demasiados datos. Pero no puede hacer eso», balbuceó finalmente. «Es una señora mayor. No puede simplemente desaparecer como si fuera una adolescente rebelde». «Pues ya lo hizo», respondió Diego, caminando por mi apartamento como león enjaulado. «Y todo es por tu culpa». «¿Por mi culpa? ¿Cómo va a ser por mi culpa?». «Por tu brillante idea de venir a pedirle la casa. Por tus amenazas sobre alejarla de los niños. Por toda esta situación que creaste con tu ambición». La conversación se volvió una pelea a gritos por teléfono, cada uno culpando al otro por la situación, mientras yo dormía tranquilamente en mi cama de hotel, ajena al caos que había desatado con mi simple acto de rebeldía. Paloma llegó al apartamento 20 minutos después, todavía en pijama, con el cabello recogido en una cola desordenada y cara de pocos amigos. Tenía esa expresión de mujer furiosa que todas conocemos, esa mirada que podría derretir acero. «A ver, enséñame la nota», le dijo a Diego, arrebatándole el papel de las manos. La leyó una vez y luego la arrugó con fuerza. «Esto es manipulación emocional pura. Es una rabieta de niña malcriada». ¿Has visto alguna vez a alguien enojarse más por las consecuencias de sus acciones que por las acciones mismas?
Paloma estaba furiosa conmigo por haberme ido, pero no se detenía a pensar por qué me había ido. ¿Sabes qué?, continuó Paloma, caminando por mi sala como huracán destructor. Esto demuestra exactamente quién es tu mamá en realidad. Una mujer egoísta que prefiere hacer dramas en lugar de pensar en el bienestar de su familia. Paloma, cálmate, le dijo Diego, pero su voz sonaba cansada, derrotada. ¿Qué me calme? Tu mamá se desaparece como delincuente prófugo, nos deja sin saber si está viva o muerta, y me dices que me calme. Lo que ninguno de los dos sabía era que mi desaparición iba a tener consecuencias mucho más grandes de las que imaginaban. Durante las siguientes horas, Diego y Paloma llamaron a todos mis conocidos, a mis pocas amigas, incluso a los vecinos del edificio. Nadie sabía nada. Nadie me había visto. Era como si Elena Morales se hubiera evaporado del planeta. A las 4 de la tarde, después de horas de búsqueda infructuosa, Paloma tomó una decisión que cambiaría todo para siempre. Vamos a llamar a la policía, le anunció a Diego. ¿La policía? ¿Estás loca? No estoy loca. Tu mamá es una mujer mayor que desapareció sin dejar rastro. Eso es un caso para la policía. Paloma, mi mamá no desapareció. Se fue. Hay una diferencia. Se fue sin avisar a nadie, sin decir a dónde, sin teléfono. En cualquier juzgado eso es desaparición. Lo que Paloma realmente estaba pensando, pero no se atrevía a decir en voz alta, era mucho más calculado y cruel. Si yo estaba oficialmente desaparecida, si había una denuncia policial, si se podía demostrar que era una mujer mayor en estado vulnerable, tal vez podrían conseguir algún tipo de tutela legal sobre mis bienes. Era un plan maquiavélico que apenas estaba tomando forma en su mente, pero que muy pronto se convertiría en mi peor pesadilla. Porque lo que Paloma no sabía era que yo había previsto exactamente esta posibilidad. Y mi siguiente movimiento iba a dejarlos a todos sin palabras. Desperté en mi habitación de hotel en Querétaro con una sensación extraña, como si algo importante hubiera cambiado durante la noche. Era lunes por la mañana, y por primera vez en años, no tenía ninguna obligación, ningún lugar a donde ir, nadie esperándome. ¿Has experimentado alguna vez esa libertad absoluta que da tanto miedo como alegría? El sol entraba por mi ventana creando patrones dorados sobre las baldosas de talavera del piso. Afuera se escuchaba el murmullo suave de una ciudad que despertaba sin prisa, el repique lejano de las campanas de la iglesia, el canto de los pájaros en los árboles del jardín, el ruido suave de las escobas de los barrenderos limpiando las calles empedradas. Decidí que era hora de enfrentar la realidad. Encendí mi teléfono después de 2 días de silencio total, y lo que vi me dejó sin aliento. 47 llamadas perdidas de Diego. 32 de Paloma. 28 mensajes de texto cada vez más desesperados, pasando de la preocupación al enojo, del enojo a la súplica, de la súplica de vuelta a la furia. Pero había algo más que me heló la sangre. Un mensaje de texto de un número que no reconocía. Señora Morales, soy el detective Ramírez de la Policía Judicial. Su familia presentó una denuncia por desaparición. Necesitamos localizarla urgentemente para verificar su estado. Por favor, comuníquese al siguiente número. ¿Has sentido alguna vez cómo se te cae el mundo encima con una sola frase? En ese momento entendí que mi simple acto de independencia se había convertido en algo mucho más grande y peligroso. Me vestí rápidamente y bajé a la recepción. Doña Esperanza me saludó con su sonrisa habitual, pero su expresión cambió cuando vio mi cara de preocupación. ¿Qué le pasa, señora Elena? Se ve muy alterada. Doña Esperanza, le dije, sentándome en una de las sillas del pequeño lobby, necesito contarle algo muy importante. Le expliqué toda mi situación, el chantaje emocional de mi nuera, la pelea con mi hijo, mi decisión de irme por unos días para pensar, y ahora la denuncia policial que me convertía oficialmente en una persona desaparecida. Ay, señora, me dijo doña Esperanza, moviendo la cabeza con esa sabiduría de mujer que ha vivido mucho. Esa nuera suya es más lista de lo que usted cree. ¿Sabe qué está haciendo? Está creando un expediente legal que después puede usar para demostrar que usted es una persona inestable, que desaparece sin avisar, que no puede tomar decisiones responsables. Sus palabras me cayeron como balde de agua fría. Paloma no solo estaba preocupada por mi bienestar. Estaba construyendo un caso legal para demostrar que yo era una mujer mayor incapaz de manejar mis propios asuntos. ¿Qué me aconseja que haga?, le pregunté. Primero,
Llame a ese detective y dígale que está bien. Segundo, consiga un abogado aquí en Querétaro antes de regresar a México. Y tercero, prepárese para la batalla de su vida, porque esa muchacha no se va a quedar con los brazos cruzados. Salí del hotel caminando lentamente por las calles coloniales, respirando el aire fresco de la mañana, tratando de organizar mis pensamientos. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías rendido y regresado con la cola entre las patas, o habrías luchado por tu dignidad? Encontré un café pequeño llamado El Suspiro, perfecto para pensar y tomar decisiones importantes. Pedí un café de olla y me senté en una mesa junto a la ventana. El aroma de la canela y el piloncillo me tranquilizó un poco, recordándome los desayunos que Roberto y yo compartíamos los domingos por la mañana. Saqué mi teléfono y marqué el número del detective. Detective Ramírez, contestó una voz profesional pero amable. Buenos días, detective. Soy Elena Morales. Tengo entendido que mi familia presentó una denuncia por desaparición. Señora Morales, qué bueno que se comunica. Su familia está muy preocupada. ¿Dónde se encuentra usted? Estoy perfectamente bien, detective. Me encuentro en Querétaro, tomándome unas vacaciones para reflexionar sobre algunos problemas familiares. Entiendo, señora. Pero su familia dice que usted se fue sin avisar, que dejó solo una nota muy vaga, y que no ha contestado sus llamadas. Detective, le dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras, soy una mujer de 65 años, con todas mis facultades mentales intactas, y tengo perfecto derecho a irme de vacaciones sin pedir permiso a nadie. No estoy desaparecida. Estoy tomando un descanso. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Tiene razón, señora. ¿Podría venir a la delegación para que firmemos un documento confirmando que está bien? Así cerramos el caso oficialmente. Por supuesto, detective. Pero tengo una pregunta. ¿Mi familia puede usar esta denuncia para algún trámite legal relacionado con mis bienes o mi capacidad mental? Otra pausa, más larga esta vez. Señora Morales, me dijo el detective, y ahora su voz sonaba más seria, le voy a ser muy honesto. Una denuncia por desaparición de una persona mayor puede ser usada como evidencia en procedimientos de interdicción o tutela. No estoy diciendo que esa sea la intención de su familia, pero legalmente es posible. En ese momento todo se aclaró en mi mente como cuando sale el sol después de una tormenta. Paloma no había hecho la denuncia por preocupación. La había hecho por estrategia. Quería crear un historial que mostrara que yo era una mujer inestable, incapaz de tomar decisiones racionales, alguien que necesitaba supervisión legal. Detective, le dije, iré a Querétaro a firmar lo que sea necesario, pero también quiero dejar constancia de que mi ausencia temporal no fue por problemas mentales, sino por problemas familiares que prefiero resolver con calma y distancia. Perfectamente, señora. La esperamos. Esa tarde, después de firmar todos los documentos necesarios en la delegación de Querétaro, me senté en el jardín principal de la ciudad viendo a los niños jugar mientras sus abuelas los cuidaban. Una señora mayor se sentó a mi lado en la banca. Tenía el cabello blanco como algodón y esas manos suaves de quien ha trabajado toda la vida con cariño. ¿Usted también está viendo a sus nietos?, me preguntó con una sonrisa dulce. No, le respondí, estoy viendo la vida que podría tener si tuviera el valor de empezar de nuevo. Ay, hija, me dijo con esa ternura que solo tienen las mujeres sabias, nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo me divorcié a los 70 años después de 45 años de matrimonio infeliz. Mis hijos se enojaron muchísimo, me dijeron que estaba loca, que qué iba a hacer sola a mi edad. ¿Sabe qué hice? Me compré una casita pequeña aquí en Querétaro, aprendí a manejar, me metí a clases de baile, y ahora tengo más amigos y más felicidad de la que tuve en toda mi vida anterior. Sus palabras fueron como una revelación divina. ¿Has tenido alguna vez una conversación casual que cambió completamente tu perspectiva de la vida? ¿Y sus hijos?, le pregunté. Al principio me odiaron. Después se dieron cuenta de que era la primera vez en años que me veían realmente feliz. Ahora tengo una relación más honesta y respetuosa con ellos de la que jamás tuve cuando era la mamá sufrida que lo aguantaba todo. Esa noche, en mi habitación de hotel, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a regresar corriendo a México a disculparme por haber tenido el valor de irme.
No iba a permitir que me chantajearan emocionalmente ni que usaran mi amor de madre para despojarme de mi dignidad. Iba a quedarme en Querétaro el tiempo que fuera necesario. Iba a demostrarles a Diego y a Paloma que Elena Morales no era la viejita indefensa que habían creído poder manipular. Y más importante aún, iba a demostrarme a mí misma que nunca es tarde para recuperar tu poder, tu voz y tu derecho a ser feliz. Porque la verdadera tragedia no es envejecer. La verdadera tragedia es olvidar que, sin importar la edad que tengas, siempre puedes elegir la dignidad por encima de la comodidad, el respeto por encima de la paz falsa, y la autenticidad por encima de las expectativas de otros. A veces, el acto más amoroso que puedes hacer por tu familia es enseñarles que no pueden caminar sobre ti. Y a veces, desaparecer es la única forma de que finalmente te vean. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.